la obra social del personal de la actividad del Turf, Club Obras, Ajedrez Azerbaiyán, Restaurant Dobartec en San Telmo, Créditos Granny y Ruibal, juegos para la familia. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Aquí estamos haciendo Frente al Tablero, el primer programa radial dedicado al ajedrez educativo que se transmite semanalmente por Radio Cultura, la 97.9. ¿Qué tal Alfredo? ¿Qué tal Andrés? Bien, bien, Carlitos, ¿todo bien? ¿Cómo los trata este viernes 27 de abril? Se nos va el mes. Se va el mes, Cuarto sí, un mes de año, otoño. o sea, Qué rápido, ¿no? Sí, el 2018. Qué bueno. Nuestro noveno programa de la temporada. Bueno, estamos haciendo Frente al Tablero, el ajedrez educativo, porque nos gusta que el ajedrez ayude a pensar, nos gusta que el juego ingrese al aula como un método transversal de enseñanza, que el docente se valga de este método del ajedrez para enseñar ciencias, para transmitir valores, porque con el ajedrez educativo los chicos no compiten, sino que conviven. Lo importante es el aprendizaje y no la premiación. Y esta es nuestra segunda temporada. Vamos los viernes de 20 a 21 por Radio Cultura. Usted nos puede seguir también por internet a través de www.fmradiocultura.com.ar o a través del celular. Y quienes hacen posible Frente al Tablero semanalmente son Graciela Bantegui y Carlos Sosa en la producción, Nicolás Novo en la musicalización, Leonardo Giusti en el control, y aquí en el estudio juego las partidas con mis dos alfiles, Alfredo Tabacman y Andrés Prestideo. Bueno, después de los programas dedicados al ajedrez terapéutico que hicimos con la doctora Alesia Ratazzi, ajedrez pedagógico cuando salió el viernes pasado Lorena García Afonso desde Tenerife, hoy volvemos a la senda del ajedrez educativo. Vamos a hacer un programa en el que vamos a hablar de ajedrez y de literatura. Va a salir al aire un joven boliviano, Carlos Colodro, que es traductor literario, y él nos va a contar sobre los vínculos que tienen Borges, Cortázar y Nabokov con el ajedrez. También, presentación, vamos a recordar con Andrés una efeméride dedicada ¿a quién? ¿A sí, es una semana, son días muy literarios, ¿no? Sí. A propósito de que ayer también arrancó, se inauguró la Feria del Libro, un clásico de la ciudad, y vamos a recordar hoy a William Shakespeare, nada menos, un hombre que tiene algún lugarcito en el mundo de la literatura. Y yo te voy a sorprender con algunos vínculos de Shakespeare también con el ajedrez. Bueno, así que mientras ya hicimos las presentaciones, te recordamos a vos papá y a vos mamá que con que el chico juegue solamente al ajedrez no va a aprobar el examen de matemáticas, pero si aprende matemáticas jugando al ajedrez, ese conocimiento va a quedar más firme. Así que nos ponemos listos frente al tablero y hoy nuestro programa arranca de esta manera. ¿Quiere comer sano? Bajar su colesterol, la diabetes y la hipertensión. Reemplace sus cacerolas de aluminio o teflón. Queen International tiene la solución. Recipientes únicos, fabricados en acero quirúrgico. Infórmese en www.queeninternational.com.ar o telefónicamente al 4392-2468 o al 15-5007-2260, de lunes a viernes de 9 a 17. OSPAT, la obra social del personal de la actividad del Turf, también quiere estar presente junto al ajedrez con otra apuesta saludable para sus afiliados. El ajedrez y OSPAT, una gran jugada. Alfredo, los oyentes quieren jugar y quieren ganar algún premio seguramente. ¿Qué prepararon para hoy, la producción que hizo sobre el ajedrez educativo? Primero le cuento a los oyentes, el premio de hoy es un juego de ajedrez gentileza de Ruibal. Muchos con este juego nuevo podrán comenzar a jugar al ajedrez, claro, y otros a lo mejor estarán reemplazando ya un juego de ajedrez un tanto ya veterano, digamos. Bueno, la consigna de hoy está relacionada con el ajedrez educativo y su transversalidad con la literatura. En 2012, el escritor español Arturo Pérez Reverte publicó una novela que trata la historia de amor de una pareja, Max Costa y Mecha, que se extiende durante 4 décadas por Buenos Aires y Niza, en tiempos de la Guerra Civil Española y la Guerra Fría.
Y mientras transcurre la trama, el escritor nos cuenta en detalle la disputa de un campeonato mundial de ajedrez que se lleva a cabo en Sorrento. Hoy nuestros oyentes deberán decirnos cuál es el nombre de la novela que publicó Alfaguara. Parece. Hay varias novelas de Pérez Reverte que está vinculado al ajedrez, por eso hemos dado unos datos un poco más sobre la trama que tiene que ver, pero bueno. Pérez Reverte, que en estas horas está aquí en Buenos Aires. Está claro, exactamente, en la feria. Hoy está invitado por Jorge Fernández Díaz, exactamente. Bien, si no sabe la respuesta, igual puede participar dando un me gusta o un compartir en la página de Facebook, @Diarios de Ajedrez. Nuestras vías de comunicación por WhatsApp, 11 55 77 11 92, por teléfono 4819 9494 o 9495, por Twitter @ajedrezcaichés y por Facebook @Diarios de Ajedrez. Ya está planteada la pregunta, esperamos los llamados o que nos escriban también los oyentes para participar del sorteo de un juego de ajedrez, gentileza de Ruibal. La mejor jugada está en Radio Cultura 979, Frente al Tablero, el programa que te enseña por qué el ajedrez es fácil y divertido. Muy bien, seguimos en el programa, son las 20:12 de Frente al Tablero, hoy dedicado al ajedrez y la literatura, ajedrez educativo. Vamos a abrir este bloque, que como dijimos al comienzo del programa, con relación a Borges, a Cortázar y Nabokov. Y la presentamos de esta manera. El ajedrez en el universo de Borges. La relación del ajedrez con la literatura es muy profunda. En la Argentina, ya Sarmiento, en un diario trasandino, publicó cartas de mujeres que lo mencionaban y al describir el sitio de Montevideo asegura que unas fuerzas tenían en jaque a las otras. En poesía y en cuento, Lugones en teatro, Pairó en novela, Art son las plumas que contaron al ajedrez en los respectivos géneros literarios como prueba cabal de su relevancia social y cultural. Tras esas huellas vendrán numerosos escritores. Esa lista la encabezará Martínez Estrada, que retrató el clima ajedrecístico local durante el Torneo de las Naciones en 1939 y que fue póstumamente legara el fruto de sus investigaciones en filosofía del ajedrez. Pero Borges fue quien supo construir un universo con el ajedrez, quien prodigó los versos más hermosos dedicados al milenario juego, aquellos sonetos que llevan por nombre precisamente ajedrez. Ajedrez. En su grave rincón los jugadores rigen las lentas piezas. El tablero los demora hasta el alba en su severo. Adentro irradian mágicos rigores las formas, torre homérica, ligero, caballo, armada reina, rey postrero, oblicuo alfil y peones agresores. Cuando los jugadores se hayan ido, cuando el tiempo los haya consumido, ciertamente no habrá cesado el rito. En el oriente se encendió esta guerra, cuyo anfiteatro es hoy toda la tierra. Como el otro, este juego es infinito. En su obra El Hacedor, en 1960, un libro con 55 poesías, relatos y ensayos, Borges, que para algunos críticos atraviesa en ese momento la tercera etapa literaria, a la que se refiere a 1955 y 1986, la cual estuvo marcada quizás por la ceguera, la fama, y estos cuentos fueron más depurados y breves debido a su condición física. En este cuento Borges relata la descripción física y metafórica de uno de los juegos de mesa más antiguos. Estamos hablando del ajedrez, relacionándolo con el juego de la vida. Son dos sonetos, este primero que escuchamos es la división estructural del poema, ya que en la parte 1 hace una descripción detallada del funcionamiento del juego, y en la segunda, que vamos a escuchar a continuación, es una relación entre el juego, los jugadores y la vida. Tenue rey, cejo alfil, encarnizada, reina, torre directa y peón ladino,
sobre lo negro y blanco del camino, buscan y libran su batalla armada. No saben que la mano señalada del jugador gobierna su destino, no saben que un rigor adamantino sujeta su albedrío y su jornada. También el jugador es prisionero, las sentencias de Omar, de otro tablero, de negras noches y de blancos días. Dios mueve al jugador y éste la pieza. ¿Qué Dios? Detrás de Dios la trama empieza, de polvo y tiempo y sueño y agonía. Carlos Alberto Colodro, nacido en Sucre, Bolivia, pero que reside en Santa Cruz, la ciudad más grande y más poblada, considerada el motor económico de ese país, es estudiante de filología hispánica, trabaja actualmente como freelance, hizo traducciones de ajedrez en sitios como White Chess, luego por Chessbase y actualmente para Chess24, el principal portal de esta actividad. Carlos Alberto, te damos las buenas noches de aquí de Frente al Tablero, Radio Cultura, te saluda Carlos Hilardo, me acompañan Alfredo Tabacman y Andrés Prestileo. Buenas noches, Carlos, y buenas noches a todos en el estudio. Gracias por la oportunidad. Macanudo, que escuchamos los sonetos de Borges, ¿qué te surge al escucharlos? Y hay mucho que se puede hablar de Borges y el ajedrez. Primero, tal vez te quería mencionar que Borges era un tipo muy exigente consigo mismo. Sí. Entonces el hecho de que él haya elegido el ajedrez como metáfora no es una coincidencia. Hay en estos sonetos en particular, porque también hay otros momentos en su obra en los que habla del ajedrez, se ve que, por ejemplo, Borges sí sabía un poco sobre el mecanismo del juego, ¿no? A diferencia de otros escritores que usan al ajedrez solamente de forma un poco suelta, ¿no? Sin prestarle mucha atención. Entonces, cuando dice, por ejemplo, tenue rey, él sabe, en algún momento ha tenido que saber que el rey cumple una función, digamos, pasiva, o el sesgo alfil, porque sesgo se refiere no a oblicuo, a que va hacia un lado. Uh-huh. El peón ladino, que toma en diagonal, ¿no? Entonces, sí. Borges no se lo toma a la ligera el tema del ajedrez, y sí realmente averiguó cómo se jugaba, ¿no? Claro, era un conocedor del juego. Totalmente, sí. Uh-huh. Y esa parte cuando nos habla del juego infinito. El juego infinito, bueno, esa es la preocupación principal, yo diría, de Borges en su literatura. Él no, es más, hace mucho énfasis y le interesa que sus lectores se den cuenta de que a él no le interesa, digamos, por decirlo con una palabra, lo mundano, lo circunstancial, le interesa lo universal, lo eterno. Y al final de estos dos sonetos usa al ajedrez como metáfora de su filosofía de la vida, prácticamente, ¿no? Él es muy famoso por este cuento que tiene Las ruinas circulares, uh-huh. en las que es un hombre que se encuentra en un momento en una aldea y sueña a otro hombre, él decide soñar a otro hombre, y al final del cuento él se da cuenta que él también era un sueño, ¿no? Uh-huh. Entonces lo mismo sucede aquí cuando en la última parte del segundo soneto de Borges él dice, ¿no? Dios mueve al jugador y esta es la pieza, que Dios detrás de Dios la trama empieza, de polvo y tiempo y sueño y agonía. Simplemente a través del ajedrez él dice, bueno, los hombres somos de alguna manera las piezas del ajedrez de Dios, pero evidentemente tendría que haber un Dios que mueva a ese Dios, y de ahí la fama que tiene Borges con lo circular y con lo infinito y todo ese tema, ¿no? Uh-huh. Y un poco ese que Dios hay detrás del Dios es un poco la referencia al inicio de todos los tiempos, ¿no? Porque también está usando la palabra polvo, ¿no? Exactamente, que si simplemente seguimos encontrando quién fue el creador del creador, probablemente nunca terminemos. Y claro, si se usa la palabra polvo, se refiere que podríamos llegar hasta el final, hasta el inicio de la existencia, digamos. Sí, y perdóname, Carlos,
Sí. A mí me llama la atención, siempre me llamó la atención estas referencias de Borges a Diop. Es sabido que Borges era agnóstico, ¿no? Sin embargo, en toda su obra encontramos múltiples referencias a Dios, a la Biblia, textos de la Biblia, poemas titulados con pasajes de la Biblia. Y eso es un poco paradójico, ¿no es cierto? O por lo menos hay que ver desde dónde lo analizamos, pero es así. Sí, él y tal vez también por eso él usa el ajedrez. Él creía que la literatura en sí y el lenguaje, un poco más hablando en lo general, eran invenciones, o sea, él estaba muy consciente de que eran invenciones del hombre. Y eso también tiene que ver con que a él le interesaba mucho la cultura oriental. En este mismo poema del ajedrez, él dice, ¿no? Eso, en el oriente se encendió esta guerra, cuyo anfiteatro es hoy toda la tierra. Y las culturas orientales, por ejemplo, tienen muchos dioses, no le tienen el mismo miedo, digamos, o la misma reverencia que tenemos en Occidente a Dios. Entonces él habla así, con esa soltura de Dios, un poco influenciado por ese es su interés por la cultura oriental también. No se refiere a Dios como, digamos... Sí, de la manera en que nos referimos nosotros, sobre todo un creyente, ¿no es cierto? Exacto, él usa desde otro lugar. Claro. Claro, Borges cumple con el propósito de mostrar la fatalidad de la vida, aparece en estos sonetos, ¿no? Hablando de la vida y la muerte, de la guerra y la libertad, cuando habla de los noches y los días, los claros y los oscuros, entre el jugador y el juego de ajedrez, ¿no? Totalmente, le parece, como decía al principio, realmente era un escritor. Yo creo que, por ejemplo, el hecho de que Borges nunca haya escrito una novela, y que él decía que las novelas tenían mucho espacio, digamos, de sobra, ¿no? Por eso él no escribía novelas. Y el hecho de que haya escrito solo poesía y cuento tiene que ver con que era muy estricto consigo mismo. Entonces eso habla bien del hecho de que él haya elegido al ajedrez como metáfora. Realmente le parece una metáfora completa. Como mencionas algunos elementos más, se ve el tema de la lucha, o sea, hay realmente en este poema se ven muchos elementos que son claramente algo que él eligió como una metáfora de forma deliberada, no es coincidencia que sea el ajedrez. Muy bien, estamos hablando con Carlos Alberto Colodro, que además de su pasión por la literatura, disfruta del ajedrez y la música, es creador del blog alcastellano.net, donde él, con autorización de los autores, sube las traducciones de esas obras. Carlos, te vamos a pedir unos minutitos, vamos a vender unos avisos y seguimos conversando. Nos queda entonces Nabokov y Cortázar para el próximo bloque, ¿te parece? Perfecto, genial. Si querés aprender a jugar al ajedrez y estudiar con los mejores, inscribite en la Escuela Deportiva de Ajedrez del Club Obras. Clases en nivel básico, intermedio y avanzado. Instituto Obras Educativo, Avenida del Libertador 7395. Azerbaiyán, la tierra del fuego junto al ajedrez. Más de 15 siglos en los que el milenario juego forma parte de la cultura y costumbres de esa sociedad. Restaurante Dobar Tek en San Telmo. Comidas y bebidas croatas, goulash, strudel salados y dulces y otras especialidades. Dobar Tek lo espera en la avenida San Juan 548. Reservas 4307-5235. Por mail comidascroatas@gmail.com. En Radio Cultura 979 estamos escuchando Frente al Tablero, el primer programa radial dedicado al juego ciencia. 60 minutos con historias, información y entrevistas en el que el protagonista es el juego de ajedrez. 20 y 26, seguimos con el bloque de ajedrez y literatura. Estábamos hablando con Carlos Alberto Colodro desde Santa Cruz de Bolivia. Él seleccionó, además de Borges, también para hablar sobre el ruso Vladimir Nabokov y también sobre Julio Cortázar. Sobre Nabokov, ¿qué preparamos, Alfredo? Vamos a contar algo de La Dádiva, editada en 1937 y que constituye su última novela escrita en lengua rusa,
Se trata de una obra sustancialmente diferente de sus restantes obras rusas, porque no emplea ninguna de las armas esgrimidas en otras ocasiones, y su protagonista, el joven poeta Fiodor, es un claro alter ego de Nabokov. Sucede en Berlín, en tiempo de entreguerras, visto con los ojos altaneros y nostálgicos de los emigrados rusos. Forma un mundo huidizo y fantasmal, pero también una inagotable fuente de insospechadas evidencias. En uno de sus párrafos se lee: e inmediatamente se ponía de manifiesto que la idea surgida con tanta pureza en su cerebro exigiría sobre el tablero, a fin de liberarla de su gruesa y tallada cáscara, inconcebibles esfuerzos, un máximo en tensión mental, infinitos intentos e inquietudes y sobre todo ese ingenio constante con el cual, en el sentido del ajedrez, se construye la verdad. Carlos, ¿qué podemos analizar entonces de esta, de Nabokov sobre la dádiva y este párrafo dedicado al ajedrez? Bueno, mencionaron que era una de sus obras más autobiográficas. Eso es porque tanto el protagonista como el mismo Nabokov, de hecho, eran compositores de problemas de ajedrez. Es decir, Nabokov incluso cuando emigró a Estados Unidos, llegó a ser parte del equipo nacional de composición de ajedrez. Uh-huh. Lo interesante de Nabokov es que él hacía una importante diferencia, porque realmente conocía el ajedrez, entre lo que era el ajedrez competitivo y la composición de problemas. Él veía el ajedrez absolutamente desde el punto de vista artístico, ¿no? Claro. Y por eso la cita que leyeron ahí refleja un poco el respeto que él le tiene a la composición de problemas, ¿no? Claro. Habla de que es una idea extraordinaria y que hay que liberarla de su gruesa y tallada cáscara, que hay que hacer muchísimo esfuerzo, ¿no? Y su otro trabajo, La Defensa, entre otros tantos, yo no leí La Defensa, pero sí vi la película. ¿Sobre ello qué nos podés contar? La Defensa también es otra novela en la que el protagonista es un jugador de ajedrez, en este caso Lushin, que existe además la película, ¿no? La Defensa Lushin. Sí. En la que en este caso el protagonista es un obsesivo con el ajedrez, tiene una tremenda obsesión por el ajedrez, cosa que también le sucedió a Nabokov. En su autobiografía, él menciona en algún momento que llegó a, de alguna manera, sentirse molesto con el ajedrez porque le tomaba demasiado tiempo. Uh-huh. Es decir, le fascinaba tanto que realmente le quitaba tiempo para escribir o para hacer sus otras aficiones. Ajá. Nos apura un poco el tiempo, estamos 20 y 30, y queríamos saltar a Cortázar. Sobre eso, Alfredo nos va a contar lo siguiente con relación a Rayuela. Rayuela fue publicada en 1963. Es una referencia fundamental de la literatura hispanoamericana. Su estructura de secuencias sueltas permite distintas lecturas y, por tanto, diversas interpretaciones. Con esta forma de lectura, lo que pretendió Julio Cortázar era representar el caos, el azar de la vida y la relación indiscutible entre lo creado y la mano del artista que lo hace. Un mundo donde te movías como un caballo de ajedrez, que se moviera como una torre, que se moviera como un alfil, dice en un fragmento la obra Rayuela. ¿Qué te parece, Carlos? Bueno, otro autor que realmente en algún momento se obsesionó con el ajedrez, ¿no? Al igual que Nabokov, aunque en un nivel menor, Cortázar algún momento declaró que dejó de jugar ajedrez porque le tomaba demasiado tiempo. Hay muchas referencias al ajedrez en Rayuela, precisamente. Esa es la más famosa, la que acabamos de escuchar. Pero también en algún momento, en este subclub de la serpiente, si alguien leyó Rayuela lo debe recordar, sugieren la idea de crear un ajedrez que le llama el ajedrez infinito, ¿no? Donde las piezas se mueven en cualquier dirección, donde se dominan todas las posibilidades, y donde dice un poco, ¿no? al muy estilo de Cortázar, dice,
pero el centro podría estar en una casilla lateral o fuera del tablero o en un bolsillo del chaleco, ¿no? Como llevando el ajedrez a la fantasía, ¿no? Carlos Alberto Colodro, la verdad que es un gusto escucharte, que nos comentes con esta naturalidad y facilidad estos temas vinculados con la literatura y el ajedrez. Seguramente tendríamos muchísimos otros escritores para mencionar que en sus tramas, de sus novelas, sus poemas, vinculan al ajedrez, ¿no es así? Segurísimo que sí, ¿no? Hay muchísimas referencias y se podrían hacer muchos programas y muchas cosas con esta relación entre la literatura y el ajedrez. ¿Qué otros escritores así a vuelo de pájaro te vienen a la mente? Decir, me gustaría también hablar sobre esto en algún otro momento. Bueno, mencionaron a Pérez Reverte, que además sí, es un activista, ¿no?, del ajedrez en la actualidad. Luego está Stefan Zweig, que escribió una novela, la novela El ajedrez, su última novela. Y mencionaste algunos argentinos ahí, Roberto Art, Martínez Estrada. Sí, sí. Sí, me parece que en Argentina se podría hacer hasta un programa aparte solo con argentinos. Bueno, Carlos, te estamos saludando, agradeciéndote la participación. Para el cierre, Alfredo acá preparó un bloquecito con el que vamos a cerrar esta parte de ajedrez y literatura. Te agradecemos haber estado con nosotros en Frente al Tablero y prometemos que en breve, en algún mes a lo mejor o algo más, te vamos a estar llamando para armar otro programa vinculado con el ajedrez y la literatura. ¿Te parece bien? Buenísimo, muchas gracias por la oportunidad y me encanta lo que hacen, ojalá sigan, que hay que apoyar este juego, es maravilloso. Bueno, escuchá el cierre de Alfredo. Para Borges, el ajedrez resulta esencial en los relatos de detectives, como asegura María Kodama. Es que cada crimen puede ser resuelto con la capacidad analítica que se emplea para descubrir la mejor jugada. Poe, el creador del género, no era muy amante de un juego al que tildó de frivolidad primorosa. Borges, que admiraba al norteamericano, discrepa en el punto. El ajedrez es uno de los medios que tenemos para salvar la cultura, como el latín, el estudio de las humanidades, la lectura de los clásicos, las leyes de la versificación, la ética, para agregar de inmediato con su habitual punzante mirada. El ajedrez es hoy reemplazado por el fútbol, el boxeo o el tenis, que son juegos de insensatos, no de intelectuales. 20:36, seguimos aquí en Frente al Tablero, viernes 27 de abril. Ahora vamos a hablar con un profesor colombiano. Vive en el municipio de Cajicá, es casado, papá de 2 hijas mujeres, Mariana y Natalia Monroy, de 19 y 14 años. La historia es que este hombre es un diseñador gráfico que un día decidió buscar alguna actividad que fuera un beneficio para la formación de sus hijos, y tras una búsqueda eligió al ajedrez como herramienta para su primera hija, la mayor, Mariana. Resumiendo la historia, Mariana ganó los campeonatos colombianos a los 6 y 7 años. Esto provocó que otros amigos y matrimonios amigos quisieran que ahora él se convirtiera en el profesor de los hijos. Fue así como este hombre realizó un enroque, dejó el diseño gráfico y se dedicó a la enseñanza del ajedrez. Pero ahora como docente, se preparó y se formó. Tiene el título de instructor de ajedrez de la FIDE, fue organizador de 6 congresos pedagógicos en Colombia y es uno de los ponentes en la Fundación Casparo de Hispanoamérica sobre ajedrez educativo. Desde hace 12 años trabaja enseñando ajedrez en el Colegio Emilio Valenzuela de Colombia, es director del área de desarrollo del pensamiento, conduce 32 cursos con un proyecto de ajedrez como asignatura que va desde el preescolar hasta el 8º grado. Hoy, su hija menor, Natalia, de 14, es una de sus alumnas. Bueno, esta es la presentación para saludar a un amigo. Estoy refiriéndome a César Monroy. Te saluda Carlos Hilardo desde Argentina, desde Frente al Tablero en Radio Cultura. Me acompañan Alfredo Tabacman y Andrés Prestileo. ¿Cómo estás, César? Buenas noches, muy bien, muchas gracias. Un saludo para Carlos y para toda la mesa de trabajo. Me asusté porque digo, no está en el aire, no nos estaba escuchando y habíamos hecho una presentación larga. No te preocupes, aquí los escucho perfecto. Bueno, ¿cómo está el tiempo allá? Vos estás en Bogotá.
Bueno, muy cerca, más o menos 15 minutos, un poco lluvioso, es temporada de lluvias, abril, lluvias 1000, decimos por acá. Ajá, muy bien. César, quería que nos podés contar un poco sobre tu trabajo en Colombia. ¿Cuál ha sido, para hablar sobre el aporte formativo que encontraste a través del ajedrez en los chicos de esta escuela, en el Emilio Valenzuela de Colombia, de Bogotá? Bueno, mira, el ajedrez nace de un proyecto del área de matemáticas en el Colegio Emilio Valenzuela. Un profesor decide robarse una horita del área de matemáticas de 5 horas que daba, o el profesor Jorge Pico, y a través del tiempo demuestra que los estudiantes percibían mejor la asignatura, con mayor motivación, rendían más. Esto prácticamente lo hacía muy escondidas porque era un aficionado al ajedrez. Luego de algunos años se dan cuenta en el colegio de este aporte y deciden implementar la asignatura. Ya se consigue un profesor, te estoy hablando que eso empezó en el año de 1991, estamos hablando de 27 años, y ahí entro yo, donde me contratan a mí hace 12 años ya como profesor especializado de ajedrez. O sea que con tu participación se redujo, ya venía de antes, 1 hora de matemáticas por 1 hora de ajedrez. Exacto, entonces ya se crea curricularmente 1 hora donde los estudiantes, como tú lo dijiste al inicio, de primero a octavo, ven durante su ciclo de horarios de semana 1 hora de ajedrez dentro del área de matemáticas, pero ya es ajedrez dentro del currículo, dentro de su horario, 1 hora de ajedrez. Y más allá de las buenas notas que se ve que han mejorado los alumnos, ¿cuál es el aporte formativo? ¿Qué es lo que notás como beneficios de haber incluido el ajedrez en esos chicos de edad escolar, de primario, sacándole 1 hora de matemática y poniéndole ajedrez? Bueno, digamos que yo lo trabajo desde 4 dimensiones, es decir, una es la formativa, otra es la social, otra es la deportiva y el ajedrez como una herramienta educativa, como una herramienta del área de matemáticas. Y ya últimamente lo hemos trabajado interdisciplinariamente, no solo para matemáticas. Lo que se ve es que los estudiantes que más trabajan en el ajedrez, que van a los torneos, que practican, es decir, que se les siembra esa motivación para trabajar más horas, pues cuando los comparamos de pronto tenemos unas pruebas externas que evalúan otras personas externas al colegio con evaluaciones y nos damos cuenta que hay una estrechísima relación entre el desempeño sobre todo de la asignatura de matemáticas y los estudiantes que más practican el ajedrez. Muy bien, muy bien. ¿Y los estudiantes en sí lo recibieron con entusiasmo, digamos? ¿Les agradaba? ¿Es algo que disfrutaban? Claro, esa es una de las diferencias que hay entre el ajedrez deportivo y el ajedrez como asignatura. Es decir, las motivaciones tienen que ir de diferentes formas. Ustedes acaban de hablar de un muy buen aspecto que es la literatura, por ejemplo. Cuando uno trabaja de pronto el ajedrez deportivo, pues tú te enfocas, claro, los problemas, las aperturas y todo esto. Pero cuando tú trabajas en el salón del aula, pues hay que trabajar los diferentes intereses, desde el cine, desde las matemáticas, desde la poesía. Es decir, el ajedrez es una actividad muy interdisciplinar para explotar muchísimo. Entonces, cuando tú motivas desde diferentes áreas, pues los estudiantes siempre se ven muy motivados, es decir, muy relacionados con el juego, porque los intereses son diversos. Esa es una de las diferencias entre el ajedrez escolar y entre el ajedrez deportivo. César, vos contabas que vos motivás a los chicos en el colegio. ¿Y cuál es la posición de los padres? ¿Notás que ellos también colaboran en tu enseñanza? Claro, es una parte fundamental. Yo tengo un escrito que se llama Ajedrez Interdisciplinar, donde he pedido varios testimonios de los padres y de exalumnos, y siempre hay una satisfacción muy grande, porque siempre encuentran por medio del juego, sobre todo, que los estudiantes relacionan mucho los valores, el respeto, el simple hecho de atreverse a pensar antes de tomar decisiones, su relación no necesariamente con los deportes de alto rendimiento, sino ver otra manera para esos estudiantes que tienen otras posibilidades de expresión dentro del ajedrez. Entonces, como te digo, son tantas las virtudes que tiene el juego, que muchas son las satisfacciones que puede tener un papá siendo deportivamente, por el medio metacognitivo, es decir, la concentración, el análisis,
ven que su hijo de pronto se concentra más, que es el de las pocas actividades que se mantiene quieto, regulado, concentrado. El estudiante siempre llega a casa contando, preguntando, o siempre comenta que tuvo un abuelito que jugaba, porque es un proyecto también que hemos hecho a través de la sensibilización de los padres. Entonces, el grado de satisfacción con los padres, que lo hemos medido así por medio de encuestas, es muy alto. Imagino, sabes, también César, que a lo mejor más de un padre ha comenzado a practicar o a aprender ajedrez a instancias del resultado que veían los hijos. Sí, claro. Tenemos un caso muy particular, que fue un estudiante que lo tomé muy pequeño, cuarto y quinto grado. Él quedó campeón nacional y nos representó en Grecia en un mundial. Pues tanta fue la involucración del padre que pues cuando él se iba decía, no, yo voy a jugar también los torneos aquí como padre y todo. Conoció todo el ambiente, somos una familia, y pues terminó como uno de los asesores de la Liga de Ajedrez de Bogotá, es decir, terminó totalmente involucrado, y muchas veces pasa eso, inclusive a veces tratamos de realizar actividades, hemos hecho unos torneos donde debe jugar padre e hijo acompañándolo, entonces se involucra mucho. Estamos hablando con el profesor César Monroy. Desde hace 12 años trabaja en el Colegio Emilio Valenzuela de Colombia enseñando ajedrez educativo. César, una consulta. Nosotros, en uno de los eslogan que tenemos al comienzo del programa, decimos que los chicos con el ajedrez educativo conviven y no compiten, como es el ajedrez de alta competencia. En el caso que vos estás enseñando matemáticas con un juego de ajedrez, ahí los chicos están conviviendo y no compitiendo. ¿Cómo se maneja esa situación? ¿Los chicos quieren competir o les gusta convivir con estos juegos? Bueno, obviamente la competencia es algo que está innato, sobre todo en los niños. Nosotros en el colegio, por ejemplo, tenemos lo que se llama coeducación. Tenemos niños que ven clases aparte de las niñas. En las asignaturas básicas, ajedrez es una de ellas. En los niños se ve mucho más competitividad. Las niñas de pronto son más receptivas, sí, a esa manera de relacionarse con el juego, por el placer del juego. Pues la competencia se deja claro, hay que abrir espacios, es para la competencia. Yo he escuchado en algunos colegios o algo, sí, que no se debe, digamos, competir o forzar mucho la competencia. Yo creo que ahí es que abrir espacios para que algunos niños desean competir. Entonces nosotros, por ejemplo, los sábados en la mañana van algunos niños que son los que ya quieren competir, en la tarde ya están las extracurriculares, que son ya el ajedrez deportivo, pero digamos ya cuando es en el aula, pues se deben dejar las reglas claras. Yo tengo 5 reglas de oro, que es lo que le llamo a los niños, y es la primera asignatura, la primera clase que yo doy el año, siempre es la misma, donde dejamos las reglas claras, es decir, el respeto, el valor y sobre todo cuál es el objetivo, porque allá se les aclara. Yo siempre les digo, mira, acá no vienen a competir, yo no vengo aquí a sacar ajedrecistas, porque si no yo haría un torneo y de ahí saco los mejores. Aquí venimos es aprender a hacer un gimnasio mental, y ellos, una vez tengan eso claro, lo otro pasa a segundo plano. Muy bien. Estamos hablando, para ubicarnos en cuanto al momento del crecimiento del chico, ¿en qué rango de edades trabajan ustedes, o es el ideal para que este trabajo prospere, ¿no es cierto? Sí, claro. Bueno, hemos tenido la experiencia de trabajar desde el preescolar. Desde una manera obviamente mucho más lúdica, digamos que muy asesorados de nuestra gran referencia nacional y mundial, que es Diana Salazar, en el preescolar, y este año lo estamos trabajando desde el primer grado, que son los 7 años. Digamos que esa es considero yo que la edad ideal. Ya ellos de pronto sí vienen con unos preconceptos, siempre hay en la familia esa curiosidad por esa asignatura nueva, y entonces vienen con unos preconceptos. Pero para empezar a introducir todos esos, lo que hay curricularmente en matemáticas, lateralidad, valores, ellos empiezan a hacer adiciones y restas con valores del 1 al 9, entonces nosotros relacionamos el valor relativo de las piezas con el 1 al 9, jugamos diferentes juegos. Entonces yo considero que desde los 7 años es como la edad ideal en el primer grado para empezar a introducirlo, sobre todo para trabajarlo interdisciplinariamente, pero desde preescolar también pues se hace un trabajo, pero hay que ser más especializado en todo el pensamiento que requiere un niño de preescolar.
César Monroy, es un gusto escucharte desde aquí, el trabajo que llevas a cabo desde tanto tiempo en esa escuela. Sé que tu trabajo es un poco titánico y sos una especie de Quijote luchando contra los molinos, convenciendo a directores y a maestros sobre tu tarea. Te queremos mandar un fuerte saludo. Nos quedan muchísimos temas, preguntarte la diferencia entre el ajedrez escolar o el ajedrez de la escuela, los juegos que se desarrollan a partir del ajedrez. Sé que trabajaste mucho con uno que es el Mate Cube, pero si te parece bien, lo podríamos dejar para otra charla. Yo creo que esto lo podemos aceitar y hacer mensualmente una salida y contando tu experiencia como educador con esta parte del ajedrez educativo. Claro que sí, Carlos, el tema es muy amplio y digamos que lo que hemos hecho en el Emilio Valenzuela ha sido un trabajo muy innovador. Es decir, donde vamos inclusive ya trabajando con las últimas tendencias educativas, que es la gamificación, que ya es introducir el juego como una herramienta y a partir del juego cómo solucionamos problemas pedagógicos. Entonces, como tú has dicho, hay temas de congresos pedagógicos que hemos realizado, juegos que ahorita estamos en la feria, pues estoy ya personalmente en la feria del libro con una firma Flax and Bags produciendo y exhibiendo, digamos que hemos alcanzado ya esas fronteras. Entonces sí, tenemos mucho tema para tratar de aportar a, digamos, que profesores que están en los colegios, directivas, todo lo que se relaciona y que podamos hacer desde acá. Macanudo. César, te mandamos un abrazo grande, felicitaciones, y queda entonces el compromiso que en breve podemos hablar más sobre el ajedrez educativo en Colombia. Gracias, Carlos, un abrazo nuevamente para ti y para todos los colegas en Argentina, que son muchos, y para toda la mesa de trabajo, y felicitarlos por ese gran empuje y esa gran idea que es llevar el ajedrez educativo a una emisora de radio. Muchísimas gracias, un abrazo, amigo. Créditos Granny, decreto 14/12 por descuento de haberes para el personal de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, Prefectura, Gendarmería, Policía Federal, PSA y Servicio Penitenciario Federal. Comuníquese al 6379-7000 o al 153690-4753. Por correo a créditosgranny, N-Y al final, @hotmail.com.ar. Ruibal, la empresa que más sabe de juegos, te invita a descubrir por qué el ajedrez es un juego fácil y entretenido. Jugá al ajedrez con Ruibal. Ruibal, juegos para la familia. El ajedrez te ayuda a pensar. Frente al tablero, un programa para descubrir al milenario juego de manera amena y atrayente. Con esta cortina musical del pianista argentino de jazz Enrique Mono Villegas, la columna de Prestileo, Andrés Prestileo, referida hoy a William Shakespeare. Sí, te decía al principio, Carlos y Alfredo, en esta calurosa Buenos Aires, bueno, son días de literatura porque ayer se abrió una nueva edición de la Feria del Libro, muy tan concurrida y tan popular a través de las décadas. Y entre otras tantas cosas, porque bueno, hoy evocamos hasta a nuestro personaje literario, en este caso, de las efemérides semanales, a nada menos que William Shakespeare. Recién decíamos to be or not to be, me olvidé la calavera acá para representarlo mejor. Poeta, dramaturgo y actor inglés, uno de los escritores más célebres de la literatura universal. Hablamos de la fecha de nacimiento, aunque en realidad, como se tienen no demasiadas precisiones sobre su infancia y su niñez y su juventud, es hoy la fecha en la que se ha registrado su bautismo, allí en la localidad de Stratford-upon-Avon, donde nació, en el sur de Birmingham, Inglaterra. Bueno, fue el tercero de 8 hijos de John Shakespeare y Mary Arden, en una familia católica. En 1582 William se casó, le suena una actriz Anne Hathaway, de la actualidad de Hollywood, muy conocida, muy bonita, bueno, homónima de quien fue la esposa de William Shakespeare por varias décadas, que tenía 8 años más que él y con quien tuvieron 3 hijos. Bueno, Romeo y Julieta, Macbeth, Otelo y especialmente Hamlet
son las tragedias, entre tantas otras, más célebres de William. Alrededor de quien se tejen muchos misterios, se han tejido muchos misterios, específicamente desde los 150 años posteriores a su muerte, de la autoría propiamente de sus obras, de las que hay quienes todavía siguen dudando sobre si fue realmente él. En fin, un sinfín de leyendas, como que, por ejemplo, muchos de los originales de esas obras descansan con él junto con sus restos actualmente. Exacto. No se sabe si es así. Pero no solamente tragedias, El Mercader de Venecia, Mucho ruido y pocas nueces, Sueño de una noche de verano, La tempestad, Las alegres comadres de Windsor, son comedias que también ha tenido tantas y tan famosas. Sobre esa La tempestad que nombrás, Shakespeare la estrena en Londres, es una comedia, en el año 1611, y en el acto quinto de la primera escena, los enamorados, que son un tal Miranda y Fernandos, son sorprendidos por Próspero, el papá de Miranda, jugando al ajedrez. Mira, bueno, esa era la sorpresa que me tenías. Pero aparte, cosa que no podía saber Shakespeare, por supuesto, se convirtió en un proveedor de innumerables textos para cine. Alrededor de 250 películas sobre sus obras se han elaborado desde entonces, en las últimas décadas, de las cuales, por supuesto, la obra más repetida es Hamlet, que tiene alrededor de 60 adaptaciones a la pantalla grande y muchas series de televisión también. Bueno, curiosamente también en estos días recordamos la muerte de Shakespeare, que ocurrió el 23 de abril de 1616, a los 52 años, esto según el calendario juliano, que es un calendario que rigió en Europa aproximadamente hasta fines del siglo XVI, o el 3 de mayo, la semana que viene, según el gregoriano, que es el que conocemos nosotros. También en la misma localidad inglesa en la que había nacido. También sobre la causa de su muerte hay conjeturas, la más específica, la más difundida es que su salud se deterioró por la bebida. Una frase para terminar de las tantas que dejó Shakespeare: al nacer lloramos porque entramos en este vasto manicomio. Interesante. Yo te dejo una relacionada con el ajedrez. Dijo Shakespeare: el ajedrez es un juego honrado. Auspiciaron Frente al Tablero Queen International, OSPAT, la obra social del personal de la actividad del Turf, Club Obras, Ajedrez Azerbaiyán, Restaurant Dobar Tech en San Telmo, Créditos Granny y Ruibal, juegos para la familia. Con relación a la consigna de hoy, Alfredo, bueno, son muchos los llamados: Jorge Lucero, Fabián Gómez, Walter Montero, Marcelo Gauna. Algunos internacionales. Sí, también, de Bogotá, de Colombia, María Gómez Maecha, Luis Gabriel, Claudio Eisenberg, José Ferraro, Daniel Unaiche, Ernie Boguel de Misiones, que salió al aire por nosotros, Liliana Fernández. Son muchos los llamados, así que... ¿Claudio Eisenberg? Sí, Claudio Eisenberg, sí, que fue compañero mío en la escuela de periodismo. Así que bueno, esos son los que han participado. Leemos la consigna, que ya nos tenemos que ir. Bien, la pregunta decía, rapidito, vamos a contar: en 2012 el escritor español Arturo Pérez Reverte, como decía Andrés, que está aquí en Buenos Aires en este momento, publicó una novela que se trata de la historia de amor de una pareja, Max Costa y Mecha, que se extiende durante 4 décadas por Buenos Aires y Niza. Los oyentes tenían que decirnos cuál es el nombre de la novela que publicó Alfaguara. La respuesta correcta: El tango de la Guardia Vieja. Una excelente novela, recomiendo leerla, a mí me pareció fantástica hecha. Así que bueno, gracias a todos los que llamaron. Que elija un número, Andrés, a ver, por todos los que participaron. 12. Busco aquí en la lista Carlos Salvato. Carlos Salvato, ganador de este juego de ajedrez Gentileza Rival, que tiene que venir a retirarlo el próximo viernes, aquí entre las 20 y las 21, en Guido 1566, domicilio de Radio Cultura. Bueno, se nos pasó el programa, 20 y 59, tenemos que entregar casi en punto con nuestro operador, viste que es un poco una persona que nos marca ahí a presión, Marca nuestro tiempo. Sí, parece el Chicho Serna en la mitad de cancha marcándonos. Bueno, muchachos, buen fin de semana, gracias. Frente al tablero, sigue hasta el viernes que viene. Sí, sábado para vos en tu programa. Que sigan bien, adiós. Este es el final de la partida. La seguimos en 7 días. Frente al tablero con Carlos Hilardo.